Dentro de las actividades de esta semana tuvimos una conferencia. Vino la doctora Sarah Hall, ella es de la Universidad de Manchester y vino aquí a contarnos los resultados de sus últimas investigaciones. Estuvo curioso porque en el brief, en la invitación que nos mandaron, a ella la etiquetan como una economista feminista. Y entonces esto generó cierto revuelo, algunas expectativas, algunos prejuicios entre compañeros. Y es que existe esta noción de que el término de economía está sobreempleado. Hay economía de los recursos naturales, economía de la salud, economía de la alimentación, economía política. Y a veces este término está bien empleado, a veces no está bien empleado. Cuando no está bien empleado, normalmente se trata de introducir un discurso, de legitimarlo dentro de la academia, porque existe la reputación del rigor de la economía por su metodología, por sus herramientas estadísticas, cuantitativas. Y entonces había algunas dudas sobre el contenido de la charla y sobre si era válido o si era demasiado extender el término de economía también hacia el feminismo. La conferencia de la doctora Holt se tituló Austeridad de cada día y lo que ella hizo fue un estudio etnográfico. Estuvo compartiendo experiencias de vida con familias, con individuos a lo largo de un periodo de tiempo y se llama austeridad de cada día porque el periodo de tiempo que está analizando es el periodo de austeridad aquí en el Reino Unido. Para poner un poco más de contexto, desde 2010 ha habido una serie de recortes al gasto público, lo que hace que haya menos dinero para servicios, bienes públicos, infraestructura, y se espera que esto todavía continúe porque apenas el miércoles anunciaron una caída de las expectativas del crecimiento del PIB de este año del 2% a 1.5%, que es un mundo. Entonces, en una economía con este tamaño, se espera que tenga impacto y que vaya a haber más recortes todavía. Después de escuchar la plática, no me queda ninguna duda de la pertinencia de una corriente de economía feminista. Es a grandes rasgos una corriente de pensamiento todavía en consolidación. Surgió en los 90, tiene algunos adeptos y adeptas aquí en Europa, algo de trabajo. Pero en América y sobre todo América Latina es bastante incipiente. El enfoque se centra en que las interacciones económicas que tenemos tienen una repercusión en las relaciones de género. Y justamente uno de sus postulados es que no hay políticas económicas neutras. Todas tienen cierto grado de afectación. Todas refuerzan roles o crean limitaciones, pero todas afectan de alguna manera. El argumento de la doctora Hall es que la austeridad golpea a las mujeres y no nos damos cuenta, o no se dan cuenta las autoridades encargadas de diseñar y de implementar las políticas públicas, porque hay un sesgo. Hay un sesgo en los indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto. El PIB mide todas las actividades económicas, pero solamente las que están monetizadas. Y hay muchísimas, muchísimas mujeres que realizan labores domésticas o que realizan alguna actividad que no está monetizada y que son excluidas de esa estadística. Entonces, algún funcionario que esté diseñando una política pública, tomando como referencia el PIB, va a tener una política que tiene una base en un indicador que excluye a un grupo muy, muy grande. Y por lo tanto, su política pública va a tender a repetir ese mismo patrón de exclusión. En el caso de la austeridad, lo que la austeridad implica son menos escuelas de tiempo completo, menos guarderías, menos comedores comunitarios, menos dinero para mantener las casas asilo. Y esto genera un vacío social. Un vacío porque hay personas que estaban recibiendo esos servicios y siguen teniendo esa necesidad. Y Hall dice que hay una propensión a que sean las mujeres quienes llenen ese hueco, porque a lo mejor ya realizaban actividades similares y entonces lo que hay que hacer es realizarlas, pero a una mayor escala, o porque el rol de género les asigna a ellas el papel de tomar esas actividades de cuidado cuando la necesidad aparece. Entonces les da una etiqueta de las mujeres son el pegamento social que mantiene unidas a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras comunidades en tiempos de austeridad, cuando el Estado se sale. Al final, algo en lo que nos hicieron mucho hincapié es en que la austeridad no es algo que se lea en los periódicos, no es un fenómeno de Estado. La austeridad es algo personal y tiene efectos profundos, reales e íntimos en las aspiraciones de las personas y de sus seres queridos. Y ahí está el meollo del asunto, porque son estas aspiraciones las que nos permiten luchar contra las expectativas, las que nos permiten dar marcha atrás a los roles de género. Y cuando hay austeridad,
las mujeres son presas de la política. Por eso no puede ser una ironía que sean hombres blancos y de clase alta quienes estén decidiendo justamente sobre este tipo de procedimientos. La economía feminista busca ser una voz que resuene en esa cámara de ecos que es la academia y que en muchas ocasiones tiene repercusiones en el gobierno también. Una última reflexión sobre cómo la economía feminista no busca solamente cambiar algunos aspectos de la teoría, busca también cambiar la forma en la que nos acercamos a estudiar y a hacer propiamente economía. La doctora Hall comentaba que eligió un estudio etnográfico pensando en que ella podía plantear las preguntas desde la teoría clásica, pero estaba consciente de que su condición de mujer le iba a permitir tener acceso a algunos grupos o iba a detonar ciertas respuestas durante las entrevistas que iban a enseñar perspectivas que antes no habían sido escuchadas. Entonces es una reflexión sobre cómo esta vertiente puede traer nuevas ideas, puede darle voz a diferentes sectores que hagan una ciencia más diversa, más íntegra, más completa. En fin, valió bastante la pena y les voy a poner en la cajita de los comentarios un link a la página de esta investigadora por si quieren saber más. Nos seguimos viendo y les mando un abrazo.